De pie por un momento para dar lectura a la palabra del Señor. Y dice así la palabra del Señor: por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. La palabra desde un principio. Tomen sus asientos, por favor. Es tiempo de honrar la palabra del Señor. El momento en que el pueblo del Señor, hermanos, tenga en alto aprecio su palabra. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y debemos tenerla como un tesoro, esta palabra que Él nos ha dado, que Él nos ha depositado. Bendecimos su nombre. Y la palabra de Dios es preciosa, es perfecta, dice el Salmo 19. La ley de Yahweh es perfecta. No se encuentra imperfección en la palabra de Dios. No hay, hermanos, desviación en la palabra de Dios. No se va a encontrar nada adverso en sí misma, despropósitos en la palabra del Señor. Nada de eso. La palabra del Señor es perfecta. Los enemigos de la palabra del Señor tratan de encontrar algo que desacredite la palabra del Señor. Pero no lo han encontrado ni lo encontrarán, porque la palabra de Yahweh es perfecta. Tanto que convierte el alma. Y desde un principio, la palabra del Señor ha estado interactuando en el mundo. Siempre ha habido la palabra del Señor. Siempre ha habido palabra del Señor. Siempre ha habido ley de Dios. Nunca ha estado el mundo desprovisto de la palabra de Dios. Siempre ha habido palabra de Dios. Y eso es bueno, y eso es trascendente, eso es importante. Siempre ha habido palabra de Dios. Y el mundo y el universo mismo, o los universos, fueron creados por la palabra de Dios, porque había palabra de Dios. Y cuando dice el texto que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice el libro a los Hebreos, capítulo 11, verso 2, que por la fe entendemos que los universos fueron creados por la palabra de Dios. La palabra de Dios ya estaba interactuando, hermanos. En un principio había palabra de Dios. Existía palabra de Dios y se creó todo lo que vemos, de manera que las cosas que se ven ahora, todo lo que tú puedes ver, todas las cosas más imposibles que parecen, hermanos, más complejas que podemos ver, todo fue creado por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nada se veía, hermanos. Y el Señor trajo
a visibilidad las cosas que no se veían. No lo hizo de la nada, lo hizo de las cosas que no se veían. El Señor tiene riquezas en gloria, tiene cosas eternas, y Él tomó esas cosas eternas, hizo la tierra, hermanos, de cosas preexistentes ya, y solo que no se veían, y tomó lo que no se veía, e hizo las cosas que se ven. Bendito es el nombre del Señor. Y lo hizo mediante la palabra. Habló, y las cosas sucedieron. En un principio creó Dios los cielos y la tierra, y todo por la palabra. Y leemos en el Génesis 1, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Hermanos, Él usó la palabra en todo momento. Esa palabra poderosa del Señor. Qué buena es la palabra de Dios. Qué buena, hermanos. Qué bueno es haber recibido la palabra de Dios. Qué bueno que la palabra de Dios haya sido depositada en nosotros. Siempre hubo esa palabra. El mundo, hermanos, no podrá decir que no conoció la palabra de Dios, porque siempre hubo la palabra de Dios en la tierra. Siempre la hubo, hermanos, para la tierra, y no solamente para la tierra, hermanos. Todo lugar recibía siempre la palabra de Dios. El Salmo 19 nos dice así: que los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan, los cielos hablan a su manera, los cielos nos dicen, los cielos nos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento muestra, anuncia la obra de sus manos. Los cielos, el firmamento, todo lo que vemos arriba, eso complejo que vemos arriba, y que, hermanos, todavía lo notamos como algo insondable. Todo eso, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento cuenta, anuncia, comunica, habla la obra de sus manos. Nos están testificando, nos están hablando de Dios. Día tras día vierte su mensaje, y noche tras noche da a conocer la sabiduría. No hay día, no hay momento, no hay noche en que no se escuche, hermanos, de la palabra de Dios, la palabra de Dios. No hay lenguaje, no se escucha el idioma en que la voz de ellos sea oída. Sin embargo, por toda la tierra salió su voz, y hasta los extremos del mundo sus palabras. Qué impresionante, hermanos. Cómo la palabra, cómo el mensaje de Dios llega a través de lo creado, a través del cielo, de los cielos, a través del firmamento, nos llega la palabra de Dios día tras día y noche tras noche. Si el hombre quiere saber de Dios, solamente alce su mirada y podrá recibir noticias de Dios. Recibirá información del Señor. Solamente con alzar la mirada al cielo podrá recibirlo de noche y de día, hermanos. Esto es impresionante. Dice la Biblia que Abraham, antes de Moisés, pues, Moisés vino después, mucho después de Abraham, y el Señor le dio la palabra a Moisés. Le dio los 10 mandamientos y otras leyes necesarias, diferentes leyes, le entregó a Moisés, y Moisés al pueblo. Y el pueblo de esa forma conocía la palabra de Dios, conocía la ley de Dios a través de Moisés. Pero antes de Moisés
¿Qué hubo entonces antes de Moisés? No había la ley de Moisés, pero había la ley de Yahweh. Y dice la Biblia, capítulo 26 del libro del Génesis: por cuanto Abraham oyó mi voz, oyó la voz de Dios, porque por toda la tierra salió su voz y hasta los extremos del mundo sus palabras. Y Abraham oyó la voz de Dios, hermanos. Supo que era Dios el que hablaba. Y cuando oyó su voz, guardó. Luego dice el texto: mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Obvio, no era la ley de Moisés la que guardó Abraham, la que escuchó Abraham y guardó. Pero escuchó palabra de Dios, identificó la palabra de Dios antes, hermanos, porque la palabra de Dios siempre ha habido en el mundo, siempre ha habido la palabra del Señor. Moisés la escuchó y la guardó. Hay quienes escuchan la palabra pero no la guardan. El día de hoy hay mucha gente que está escuchando ahora mismo la palabra del Señor, pero no la guardan. A diferencia de Abraham, que él escuchó y guardó sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos, sus leyes, todo Abraham lo guardó en su corazón, porque había palabra de Dios, así como hoy hay palabra de Dios. Bendita sea la palabra del Señor. Amén. Este es un mes trascendente, porque en un mes como hoy la palabra del Señor fue presentada, hermanos, en lenguaje popular al mundo de lengua castellana. Fue presentada la palabra del Señor. Fue un hito la palabra del Señor que llegó a nuestras manos. Antes se había traducido la Biblia en lenguaje castellano, la Alfonsina y algunas otras, hermanos, pero solamente iba dirigida a una persona. Y el rey recibió una traducción de la Biblia, pero hoy la Biblia, hermano, desde 1569, en un mes de septiembre, se imprime y llega luego a todo el mundo, porque por toda la tierra salió su voz y hasta los extremos del mundo sus palabras. Amén. De manera impresa nos llega, hermanos, la palabra del Señor. Abraham, sin embargo, pudo oírla, porque por toda la tierra salía su voz también en esos tiempos. Siempre hubo palabra del Señor y Abraham la escuchó y Abraham también la guardó. ¡Qué bendición tan grande, hermanos! Ya en los tiempos de Moisés, porque como que no era suficiente para el hombre, hermanos, siempre hemos vivido tratando de ignorar la palabra de Dios, tratando de soslayarla. En días de Abraham muchos la soslayaron, en días de Noé la soslayaron, hermanos. Antes de Abraham ya había palabra de Dios. ¿Quién le habló? ¿Cómo recibió noticia a Noé? Si no fue por la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios le llegó a Noé. Había palabra de Dios, había ordenanza del Señor, había preceptos del Señor. Y bendito el hombre que escucha, que oye la palabra y que guarda también la palabra del Señor. La gente, sin embargo, mucha gente la ignoraba, la soslayaba. Así que el Señor decide hacer sus leyes en piedra, en algo eterno, digamos así. En piedra la palabra, para que todo el mundo la vea, todo el mundo pueda tener ahí el testimonio de la palabra suya allí escrita, que los más incrédulos puedan ver en una piedra la palabra de Dios. Y le dieron al pueblo 10 mandamientos, lo básico, de donde se desprenden las demás leyes que el Señor da a su pueblo.
sus preceptos, sus estatutos, sus mandamientos, todos, hermanos, se dieron verbalmente, escritos también, recibieron el pueblo, hermanos, como para que no ignoren ya más la palabra del Señor. Palabra buena. La ley de Yahweh es perfecta, convierte el alma. El testimonio del Señor, y retomo el Salmo 19. El testimonio de Yahweh es fiel. Es fiel su testimonio. Tanto que el sencillo puede volverse sabio. Los mandamientos de Yahweh son rectos. Son rectos, son perfectamente rectos los mandamientos del Señor. Nadie podrá decir, ¿por qué dijo el Señor esto? No debió ser así. Este mandamiento está equivocado. Nadie puede hacerlo, porque los mandamientos de Yahweh son rectos. No hay, hermanos, curvas. No hay nada de esto, hermanos. Son supremamente rectos los mandamientos del Señor. Son justos. Hay rectitud en todo lo que Él mandó, en todas sus leyes. Ahí no hay leyes, hermanos, como las leyes de los hombres, que dejan espacios para que otros la manipulen, dejan sesgos. Las leyes de los hombres suelen ser sesgadas. A propósito, las dejan sesgadas para aprovecharse, hermanos, y sacar beneficios. Las tuercen fácilmente. Pero la ley de Yahweh, los mandamientos de Yahweh son rectos. Rectos, totalmente rectos. Gloria al nombre del Señor, que alegra en el corazón. Eso me alegra, hermanos, saber que sus mandamientos son rectos. Eso me da confianza, me da alegría. Saber que cuento con la palabra del Señor, que es recta. Cada mandamiento es recto. No puedo dudar de ello. Solo debo confiar, gloria al Señor, que son rectos. El precepto de Yahweh es puro. Las ordenanzas, los direccionamientos son puros. Esos mandamientos del Señor son puros. Alumbra los ojos. Qué pureza en la palabra del Señor. Qué pureza, hermanos. El Salmo 12 y verso 6 dice allí que las palabras de Yahweh son puras. Son puras. Si alguien ha visto aguas cristalinas, y pueden ver hasta el fondo de un río, hermanos, las piedras que están al fondo de un río se las puede ver con aguas cristalinas. Pues la palabra de Yahweh, sus palabras son palabras puras. Como plata refinada. Allí no hay, hermanos, de la palabra del Señor, no hay mezclas. No hay hibridez en la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es palabra pura. Hay pureza total en las palabras del Señor. Allí, hermanos, no entra contaminación en la palabra de Dios. No entra contaminación, hermanos. No hay contaminación en su palabra, porque su palabra es palabra pura. Solo es palabra de Dios. No hay otra palabra. Hay solo palabra del Señor. Es palabra cristalina, confiable. Bien puedes vivir confiando en la palabra de Dios, porque es pura. Como plata refinada. Como plata refinada en un crisol de la tierra. En los crisoles, hermanos, se purifica la plata y se la compara como plata refinada en un crisol de la tierra y purificada 7 veces. Gloria al Señor. 7 veces la purifica el Señor, hermano, porque la palabra le es entregada a los hombres. Los hombres traducen la palabra, hermanos, las trasladan a diferentes lenguajes
y el Señor se preocupa por tenerla acrisolada, purificada 7 veces. No por causa de la palabra, sino por causa del hombre, hermanos, que toma la palabra y él tiene que purificarla y purificarla y purificarla, hermanos, para que en esta palabra no haya ninguna clase de contaminación. De manera que la palabra de Dios es altamente confiable, hermanos. Toda ella es confiable. Es bendecido el nombre del Señor. Yo me alegro de tener la palabra de Dios desde niño y haberla leído desde que era un niño. Y ha sido la más grande bendición tener la palabra de Dios, hermanos. Y desde niño haber leído los evangelios, una y otra vez leer los evangelios, eso es lindo, hermanos. Los juicios de Yahweh son verdad, todos justos. Gloria al Señor. La palabra de Dios. Dice la Biblia que en el principio era la palabra. Ya había verbo en el principio, ya había palabra en el principio, porque desde el principio está la palabra de Dios. Y en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Amén. Hablando de Jesús, que es la personificación de la palabra. Si queremos ver, hermanos, a la palabra de Dios en persona, vemos a Cristo. Él es la palabra. Y Él desde el principio está. Gloria al Señor. Desde el principio es la palabra con Dios. Estaba con Él y la palabra es Dios también. Glorificamos el nombre del Señor. Es que, hermanos, debemos entender lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un libro, hermanos. La palabra del Señor no es un libro cualquiera. La palabra del Señor es más que eso, hermanos. Bendito es el Señor. Yo doy gracias a Dios, hermanos, porque Él nos dejó su palabra. Y aquí la tenemos. La Biblia, la palabra del Señor. La Biblia, la palabra del Señor. Decimos, la Biblia es la palabra de Dios, hermanos. La Biblia es la palabra de Dios. Y el Señor nos dejó aquí su voluntad. Nos dejó aquí, hermanos. Ahora tenemos la Biblia impresa en papel. Ya no está en la piedra. Nos da el Señor tanta facilidad. Ahora la tenemos impresa. Hay millones y millones y millones de Biblias impresas en más de 400 lenguas, hermanos. Y en más de 2000 dialectos también. De manera que la Biblia es el libro más leído en el mundo, o el que más se vende en el mundo. La Biblia, la palabra de Dios, hermanos, impresa para que la guardemos en el corazón. Es la obra, hermanos, más importante en literatura. Escrita en una época, hermanos, cuando me refiero a la Biblia, la Reina Valera, 1569. En esos años en que el castellano estaba en su momento de oro. La Biblia, hermanos, gloria al nombre del Señor, aparece escrita y es el libro más notable, hermanos, ni siquiera comparable con el Quijote de la Mancha, ni siquiera comparable, hermano. Ese libro no se puede comparar, aunque es uno de los más notables en el mundo y en lengua hispana, hermanos. Por los mismos tiempos aparece la impresión de la Biblia. Gloria al Señor por la palabra de Dios que nos llega a nosotros. Y ahora podemos tenerlas en nuestras manos, la Biblia, y debemos solamente leerla. Amén. Amén.
Solamente lo que tenemos que hacer ahora es abrirla y leerla y escudriñar las Escrituras, porque en ella está la vida eterna, dice el Señor, y dan testimonio de mí. Así ha dicho el Señor. De manera que ahora abre tu Biblia y empieza a leerla. Cuando el Señor habla de la palabra, dice el Señor en el libro de los Hebreos capítulo 4 y verso 12, que la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Esa palabra que el Señor nos ha dejado, hermanos, tiene vida y es 100% eficaz para nosotros. Cuando el pueblo de Israel recibió la palabra del Señor, ya de una manera diferente, hermanos, ya no solo que la palabra navegaba por el viento, por toda la tierra, hermanos, sino que le entregó la palabra por escrito, en piedra, en papiros, le entregó la palabra, hermanos, y el pueblo ya tenía algo más, como para poder confiar en el Señor, según ellos al menos podían haberlo dicho. Y dice la Biblia que el pueblo de Dios pasaron por momentos complicados, deambularon por el desierto, hambrientos, sedientos. El pueblo de Israel, muchas veces cuando empezó, hermanos, empezaron con problemas. Dice el texto, moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en cadenas. Todo esto les sucedía por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Dios y aborrecieron el consejo del Señor. Cuando eso hicieron, entonces, hermanos, moraron en tinieblas, deambularon, hambrientos y sedientos. La palabra del Señor hay que apreciarla. Tenemos que aprender a darle valor a la palabra del Señor. El otro día veía en YouTube era una obra de teatro, era, ¿no? Un drama de la Biblia empolvada. Pueden verla, creo que sí está como Biblia empolvada. Se la recomiendo para que vean. Como una hermanita no leía la Biblia y le fueron a pedir ayuda. Bueno, ustedes van a ver el drama. Tenía su Biblia llena de polvo. Véanlo, la Biblia empolvada. ¿Qué cosa? Hacer reír. Pero es cierto, hermanos, lo que se está viviendo. El pueblo del Señor no está leyendo la Biblia, y si no la escudriña, la está ignorando, y por eso es que caemos en momentos de andar como en el desierto, deambulando, hambrientos, sedientos, morando en tinieblas, hermanos, aprisionados en aflicción y en cadenas, porque no apreciamos la palabra del Señor. Cuando no aprecio la palabra del Señor, no aprecio a Cristo, porque Él es la personificación de la palabra de Dios. Tenemos que aprender a estimarla, hermanos. Dice el texto en Salmo 107 y verso 20, que cuando, hermanos, el pueblo se acercó al Señor, afligido como estaba, se acercaron y clamaron a Yahweh, Él envió su palabra y los sanó. Y los libró del sepulcro. Solamente cuando, hermanos, ellos se volvieron al Señor, Él envía la palabra que ellos habían despreciado y los sanó. Me encanta ver a aquel hombre centurión que tanto aprecia la palabra del Señor. Le dice al Señor: tengo mi siervo enfermo y he venido
para que envíes tu palabra. Envía tu palabra, da la palabra, y mi siervo será sanado. Yo soy hombre con autoridad y digo una palabra y se cumple la palabra que yo digo. Tú también, le dijo al Señor, di la palabra y mi criado sanará. Efectivamente el Señor dio la palabra y hubo salud en ese muchacho que estaba muriendo. La palabra nos trae salud hoy a nosotros, al pueblo del Señor. La palabra trae salud. Hermanos, apreciemos la palabra, que la tenemos en nuestras manos. ¿Cuántos tienen ahorita la palabra del Señor? ¿Cuántos la tienen? A ver, quiero ver la palabra del Señor que la tiene. Amén, gloria al Señor. Ahora está hasta en los celulares la palabra del Señor. Allí la tienen también, hermanos. Y léanla, si no pueden leerla en la Biblia de papel, léanla también. Cuando están viajando en algún lugar, abran sus celulares y ahí puedan también leer lo que dice el Señor en su palabra. Gloria al Señor. Pónganse de pie, por favor.